Hola compañeros de Ezagán, hoy vamos a elaborar un pan canilla. El pan canilla es muy apreciado en la cocina venezolana y es una variante del pan baguette. A continuación, los ingredientes. Los ingredientes para elaborar nuestro pan canilla son los siguientes. Harina de trigo panadera 317 gramos, agua 169 mililitros, levadura 9 gramos, es levadura instantánea, sal 6 gramos, manteca 13 gramos, azúcar 7 gramos. El primer paso consiste en activar la levadura. Para ello vamos a tomar el agua tibia, la vertimos en un recipiente preferiblemente de vidrio, tomamos la levadura, la colocamos con el agua tibia y colocamos el azúcar de la preparación. Esto con la finalidad de favorecer el proceso de fermentación de la levadura. Revolvemos un poco. Una vez revuelta la levadura con el azúcar y el agua, procedemos a taparla con un pañito y lo colocamos en un lugar preferiblemente oscuro, lejos de corrientes de aire. Esto para favorecer el proceso de fermentación. El segundo paso consiste en integrar la harina de trigo con la manteca vegetal. Para ello incorporamos la manteca vegetal sobre la harina de trigo y procedemos a integrarla haciendo el siguiente movimiento. Observen que se trata de partir literalmente la manteca con los dedos, paseando desde el pulgar hacia el resto de los dedos de la mano e integrarlo poco a poco con la harina de trigo. ¿Cómo sabremos cuándo esta consistencia que queremos lograr sea la deseada? Cuando la harina de trigo tome una consistencia un poco arenosa e incluso cambie un poquito su color. Continuamos integrando por varios minutos mientras la levadura continúa su proceso de activación. Después de varios minutos de integrar la harina con la manteca, pueden observar cómo cambia la consistencia de la harina. Esta se torna más arenosa, producto de la incorporación de la manteca vegetal. El siguiente paso en la elaboración del pan canilla consiste en agregar la levadura una vez activa a la harina de trigo con la manteca vegetal. Observen en este punto cómo se encuentra la levadura. Vean que se encuentra activa porque posee como característica principal la espuma en su superficie, producto de la fermentación alcohólica que está llevando a cabo en este momento. Se procede a agregar la levadura por completo a la mezcla de harina de trigo y de manteca vegetal y se procede, pues en este caso, a integrar poco a poco los ingredientes. De esta manera, movimientos envolventes, utilizando principalmente los 4 dedos de la mano y trabajando de manera circular. En este punto ya se han integrado los ingredientes perfectamente, a saber, la harina de trigo, la manteca vegetal y la levadura ya fermentada. Después de amasar en el recipiente con la finalidad de integrar los ingredientes, podemos observar la consistencia que posee nuestra masa. Ya está lista para desmontar y colocar en el mesón. Una vez integrados los ingredientes en el recipiente, procedemos a colocarlos en el mesón. Ya la masa está integrada y continuamos el proceso de amasado en el mesón apoyándonos con la base de nuestras manos y moviendo la masa diagonalmente de un lado a otro. Esto con la finalidad de continuar con el proceso de integración de los ingredientes y, por supuesto, para favorecer con el movimiento del amasado el ingreso de oxígeno a nuestra masa y contribuir con el proceso de fermentación. Este amasado podemos realizarlo por 20 minutos aproximadamente. Si lo deseas, puedes hacer 2 ciclos de 10 minutos con descanso de 1 minuto. Continuaremos amasando y una vez que hayamos terminado el ciclo que escogimos, en este caso el de 20 minutos, veremos el aspecto final de la masa. Una vez pasados los 20 minutos de amasado, pueden observar el aspecto de la masa. Observen que tiene en su interior
unas pequeñas burbujas que nos indica que ella continúa su proceso de fermentación. Vamos con el paso final en este proceso de integración de los ingredientes, que consiste en la incorporación de la sal. Para ello colocamos un pequeño caminito de sal, que pueden observarlo allí, y procederemos a continuar nuestro amasado acercando nuestra masa poco a poco a la sal, de manera que ésta se vaya integrando paulatinamente. Una vez que se haya integrado completamente la sal, procederemos a tapar nuestra masa y a dejarla reposar en un lugar aparte de la luz del sol, aparte de las corrientes de aire, para que pueda iniciar su proceso de fermentación en bloque. Observen la consistencia de la masa antes de pasar a la primera fermentación. Se recomienda colocar la masa dentro del envase en donde fueron integrados previamente los ingredientes. Se procederá en este momento a colocarle un pañito. Hay quienes lo colocan húmedo, en este caso el pañito estará seco. Se colocará la masa en un lugar preferiblemente oscuro, lejos de corrientes de aire, para favorecer el proceso de fermentación. Este primer momento de fermentación recibe el nombre de fermentación en bloque o de una sola pieza. Observen el aspecto de la masa después de la primera fermentación. Después de 30 minutos de fermentación en bloque o en una sola pieza, esta masa ha doblado prácticamente su tamaño. Procederemos ahora con mucho cuidado a retirarla del envase. Para ello podemos apoyarnos en un taroco y no arrancarla con nuestras manos, de modo que no rasguemos la masa y rompamos cadenas de gluten. Procedemos posteriormente a desgasificar la masa, haciendo pequeños movimientos con la yema de los dedos. Ahora cortaremos en 2 porciones nuestra masa para proceder al armado de los panes, que verán a continuación. En este paso procederemos a formar nuestro pan canilla. Para ello estiramos un poco con la mano nuestra porción de masa, ligeramente con la punta de nuestros dedos, y luego procederemos a estirar con el rodillo hasta lograr una forma rectangular. Hacemos presión ligeramente y soltamos al final. Este proceso de formado tardará unos pocos minutos. Una vez que tenemos formada nuestra canilla, si lo deseamos, podemos moldearla un poco para hacerla un poco más pequeña, si así lo deseamos. Esto queda a gusto de la persona que lo esté preparando. Una vez que la hayamos moldeado un poco, procederemos a colocarla en un envase o una tortera previamente engrasada y enharinada. Esto para que la canilla pase a un segundo proceso de fermentación, ya en este caso formada como un pan. Este procedimiento que se ha explicado hasta ahora lo repetiremos con la otra porción de masa que nos ha sobrado, de manera que podamos hacer con la cantidad de ingredientes estipulada 2 canillas del tamaño que pueden observar en la pantalla. En este punto podemos observar que ya tenemos formadas nuestras 2 canillas. Observen que el doblez o el punto de unión de la masa no se encuentra visible en ninguna de las 2 canillas. Fue colocado hacia abajo con la finalidad de que durante el proceso de horneado este no permita que el pan se rompa. Ahora procederemos en este punto a taparlo, pero antes de taparlo también quiero que observen los acabados finales de las canillas. Pueden doblar las puntas hacia adentro, como lo vemos acá, o bien pueden simplemente dejar el espacio que permite ver cómo se realizó el doblez. Esto queda a gusto de quien elabora el pan.
Procederemos a taparlo en este momento para que pasen a una segunda fermentación de aproximadamente media hora y luego pasaremos a lo que sería el greñado del pan previo proceso de horneado. Una vez que tenemos ambas canillas ya con la firma y con un poco de harina de trigo colocada en su superficie para darle un aspecto más rústico, procederemos a introducirla en el horno. El horno debe estar previamente precalentado a una temperatura de 180 grados centígrados y esto lo vamos a colocar, ¿verdad?, nuestros panes dentro del horno por aproximadamente unos 25 minutos. Es importante que observen que en la parte de abajo del horno hay una tortera con agua. Esta tortera con agua se coloca con la idea de que se genere un proceso de evaporación dentro del horno que favorezca la formación de la concha del pan. ¿Por qué? Porque al estar el proceso de evaporación dentro del horno se humedecerá un poco la superficie del pan y tardará un poco más en cocerse y esto hará que tenga un aspecto más rústico. Esperaremos entonces el tiempo indicado, 25 minutos, para saber pues cómo han quedado nuestros panes. Es importante también que tomen en consideración que hay hornos que tienen temperaturas quizá un poco distintas o la cantidad de calor pueda variar. En todo caso, ustedes pueden esperar 15 minutos y revisar el aspecto de su pan, revisarlos por la parte de abajo, la superficie, qué tan cocidos están. Hay incluso personas que los trinchan con un palillo para saber si por dentro están cocidos. Esta también pudiera ser una técnica. Nosotros vamos a esperar el tiempo de 25 minutos y procederemos a revisar nuestros panes. El tiempo correspondiente para el horneado, en este caso, pasó más de 25 minutos. En este caso, el tiempo de horneado fue de 30 minutos. Procederemos a abrir el horno y a sacar con mucho cuidado nuestros panes. Observen cómo han quedado, observen la consistencia. Procedemos a colocarlos ahora sobre otra tortera en este caso y a retirarlos con mucho cuidado para colocarlos sobre una rejilla. ¿Por qué colocamos las canillas en este caso sobre una rejilla? Para que durante el proceso de enfriamiento estas no se suden. También es importante previamente tomar en consideración en dónde vamos a colocar nuestros panes una vez que estén en este proceso pues, de reposo. Hay muchas personas que los colocan directamente en bolsas de plástico o en bolsas de papel y esto hace que el pan sude, desprenda cantidad de agua que contiene dentro de su receta y una vez que este se ha enfriado tome un sabor, un aspecto gomoso y eso no es lo que queremos nosotros. Entonces vamos a dejar reposar nuestras canillas por aproximadamente 10-15 minutos y luego procederemos al corte del pan. Ya que han reposado nuestros panes, procederemos a realizar el corte del mismo con un cuchillo preferiblemente de cierre. Escuchen el sonido de la costra, la concha que se ha formado en la parte superior. Vemos el corte del pan. Podemos observar en este punto, ¿verdad?, cómo el pan se encuentra cocido, la formación de algunos pequeños alveolos. Podemos emplatarlo en este punto y realizamos el corte del segundo pan. Antes de hacer el corte del segundo pan, es importante que observen que este pan está perfectamente cocido y tiene un sonido hueco. Esto es indicio de que nuestro pan está listo. Hay personas que dicen, no, tengo que esperar que esté totalmente dorado o tostado en su parte superior para saber si está listo. No, este sonido es indicio de que el pan ya está cocido. Procedemos al corte. Fíjense que es un pan rústico, ¿no? Corteza dura. Corte de nuestro segundo pan. Lo observamos. Y vamos a pasar en este momento al emplatado final. Amigos de Ezagán, espero que les haya gustado esta preparación del pan canilla. Espero que se anime y ustedes puedan hacer esta exquisitez. Nos veremos en próximos videos. When you were here before, can look in the eye.
You're just like an